¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos de nuevo. Nos encontramos otra vez aquí en este hermoso lugar que es Rancho Los Encinos para continuar hablando de caballos. Aquí, como podrán observar, tenemos tema para varios programas. Nos gustaría escuchar sus inquietudes. Nos gustaría saber de qué quieren que les hablemos. Con todo gusto tienen nuestros puntos de contacto. El correo info.zapotlan@gmail.com y los números telefónicos 413-3339 y 341-107-7001 de un servidor. Con todo gusto atenderemos y contestaremos cualquier duda. Pues bien, damos inicio a nuestro siguiente programa. Clínica Veterinaria Fral. Contamos con un amplio surtido en alimentos y accesorios para mascotas. Además, tenemos el servicio de peluquería, consultas, laboratorio de análisis, rayos X, sala de operaciones y muchos servicios más. Estamos ubicados en 1 de Mayo 274 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Teléfono 341-413-3339. Bueno, nos encontramos aquí con el médico veterinario Juan Carlos Franco. Muchas gracias por apoyarnos otra vez en este programa. El tema de hoy va a ser la reproducción en los equinos. Es muy común que sepamos cruzar una pareja de perritos o los gatitos, etcétera, pero en caballos normalmente por ahí nada más los vemos en los desfiles y no sabemos ni siquiera qué hay detrás de la reproducción, que es algo que se lleva aquí a cabo. ¿Qué nos puedes hablar de las características reproductivas de los equinos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues efectivamente, en este tipo de instalaciones donde se lleva a cabo la reproducción como actividad principal, se trabaja muy intensamente en ciertas temporadas del año. Los caballos de entrada tienen la característica de ser estacionales, quiere decir que se reproducen solamente en una época del año, asegurando con esto que su descendencia nazca en temporadas de bonanza, en temporadas donde abunda el pasto y los potros pueden desarrollarse sin ningún problema. Recordando un poquito que el caballo evolucionó en zonas como en la parte norte y el centro de Asia, y posteriormente emigraron hacia Europa. Los climas son muy extremos, ¿no? Entonces las yeguas se reproducen en los días largos, es decir, en temporadas de primavera y verano, y posteriormente entran en una etapa que se le nombra anestro invernal, en la cual ellas ya no ciclan. Por lo tanto, es necesario trabajar fuertemente en estos meses, tratando de que queden todas las yeguas cargadas antes de que ellas se estacionen y dejen de ciclar. ¿Y sus ciclos cada cuánto tiempo se presentan? Por ejemplo, pues vemos que en las perras es cada 6 meses que presentan su sangrado y esta situación. En el caso de las yeguas, ¿cada cuánto tiempo lo presentan? ¿Hay sangrado también o cómo lo notan? No, mira, efectivamente las yeguas presentan un ciclo cada 21 días durante la época reproductiva. A esto se le llama técnicamente que son poliéstricas estacionales, quiere decir que presentan muchos ciclos en una estación y posteriormente dejan de ciclar. Su ciclo es cada 21 días, quiere decir que ellas entran en calor cada 21 días y están receptivas para poder cruzarse o recibir al semental. Ellas demuestran su celo prácticamente como una conducta, no hay sangrado, no hay manifestaciones externas. Por lo tanto, requieren del semental para poder estimularse y manifestar algunos de los signos más importantes, ¿no?
Es decir, al observar al caballo orinan, abren las patas y muestran una atención especial al caballo. Dado que en este rancho no podemos tener a los caballos en libertad con las yeguas, es necesario que nosotros las detectemos, que es parte de lo que vamos a ver a continuación. Bien, bueno, comentábamos que este es un equipo de ultrasonido, es una herramienta fundamental en una explotación equina en la que se hace reproducción intensivamente y bueno, consiste en un aparato precisamente que consta de un dispositivo llamado transductor que se coloca directamente sobre el paciente. Debido al tamaño del abdomen de los caballos no es posible colocar el transductor a través de la pared del abdomen, es necesario introducirlo por el recto y observar muy de cerca el ovario. ¿Qué descubrimos con esto? Pues las estructuras al interior del ovario se encuentran los óvulos, que son los que finalmente serían fecundados por el caballo, y queremos saber el tamaño de esa estructura para saber qué tan próxima está la yegua a ovular. Al mismo tiempo, el aparato nos permite hacer un diagnóstico muy temprano de gestación. En las yeguas es posible saber que están gestantes desde el día 14 después de haber sido ovulada la yegua o de haber ovulado. Entonces podemos incluso detectar algunas enfermedades o patologías que no permitan la reproducción. Excelente, pues vamos a ver cómo se opera el equipo y en qué consiste el trabajo con este. Bien, este es el transductor, que es el instrumento que se va a introducir vía rectal, está protegido por una funda de plástico y lo que vamos a observar a través de él en la pantalla son las estructuras que se encuentran al interior de la yegua y la intención es colocarlo directamente contra el ovario para poder visualizar las estructuras. Lo vamos a ver. Es necesario lubricar el transductor con un gel o un aceite especial que evite pues en mayor medida alguna molestia para la yegua. Lo que vemos ahí, bueno, es un poco complicado de poderlo ver, pero es directamente su útero y a manera de una estructura grande, como si se tratara de una pelota, ahí podemos ver el folículo. Esa imagen que vemos ahí oscura es precisamente el folículo en el que se encuentra el óvulo que va finalmente a ser fecundado. Por el tamaño podemos ver que es un folículo preovulatorio, ¿no? Es posible medirlo, ahorita lo vamos a medir y determinar si estamos en un momento adecuado para fecundar a la yegua. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es medir el folículo. Sabemos de antemano que un folículo de 40 milímetros en adelante es un folículo preovulatorio, le llamamos. Es decir, es un folículo que está listo para recibir la fecundación del caballo y por lo tanto esta yegua pudiéramos considerar que está lista. Lo que acabamos de evitar precisamente en este momento es exponer al garañón a que pueda sufrir un traumatismo a consecuencia de que la yegua no esté en celo. En la naturaleza, en las manadas, los caballos crecen y se hacen diestros sabiendo identificar a las yeguas en celo y lógicamente reciben patadas y lesiones que pudieran en determinado momento generar un problema a futuro, pero al no ser caballos de competencia pues no representa mucho problema. Sin embargo, los caballos modernos requieren cuidarse muy esmeradamente y evitar en la medida de lo posible algún accidente. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es eso, evitar alguna lesión y estar listos en el momento oportuno. Nos comentabas también que se puede saber en qué momento quedó una yegua preñada o gestante a partir de los 14 días. ¿Qué tiempo dura la gestación? Esto es el embarazo de una yegua. Sí, mira, la gestación dura en promedio 11 meses, que son 330 días. Durante este periodo el embarazo transcurre de manera normal en la yegua y realmente la yegua pues pare prácticamente casi un año después de haber sido gestante. Como decía al principio, esto asegura la supervivencia de la especie y permite que los potros nazcan nuevamente en temporadas ideales como es la temporada actual, en donde el pasto abunda y el clima es
prácticamente muy agradable para los recién nacidos. Hablábamos también de las cuestiones climáticas en lo que respecta a la presentación de sus ciclos. Entonces, en temporadas de invierno dejan de presentar ciclos o sus celos, como les llaman comúnmente. Pero ¿qué hay, por ejemplo, en zonas como en Colima o en lugares más cálidos? Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, quien rige esta conducta sexual en las yeguas es una glándula que se encuentra ubicada al interior del cerebro y que interactúa o responde a la cantidad de horas de luz que recibe el ojo. A lo mejor es un poco complejo de entender, pero básicamente las yeguas ciclan en días largos, cuando amanece muy temprano y oscurece ya tarde, es decir, que las horas de luz son muchas a lo largo del día. En climas como el nuestro, hay yeguas que ciclan todo el año redondo y no entran jamás en este anestro invernal porque pues prácticamente las horas de luz son bastantes. En climas o en condiciones como en los países pegados a los polos, las yeguas se comportan muy estrictamente estacionales porque los inviernos son muy oscuros y las horas luz son muy reducidas y esto es lo que rige esa conducta. Principalmente. Otra pregunta, una inquietud. ¿Una hembra cargada o gestante o preñada requiere cuidados especiales o sencillamente se suelta a la pradera? Bueno, ella puede desarrollar su gestación perfectamente en libertad, en la pradera. Probablemente pudiera requerir algún tipo de cuidado especial solamente si es montada la yegua o si está trabajando, pero en realidad requiere simplemente mejorar un poco su dieta, alojarla en un lugar donde esté segura y lógicamente considerar a los miembros de la manada, porque en cualquier momento sobreviene el parto y pudiera haber algún accidente con algún caballo agresivo. Entonces, básicamente los cuidados aquí es el alojamiento. Muy bien, continuamos con ustedes, no le cambien. Clínica Veterinaria Fral. Contamos con un amplio surtido en alimentos y accesorios para mascotas. Además, tenemos el servicio de peluquería, consultas, laboratorio de análisis, rayos X, sala de operaciones y muchos servicios más. Estamos ubicados en 1 de Mayo 274 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Teléfono 341-413-3339. Bueno, ya regresamos del corte comercial. Por aquí nos encontramos a nuestras espaldas un pintarrón donde llevan controles. Veo que cada renglón corresponde a una yegua. ¿Qué controles están llevando con este pintarrón? Bueno, es necesario conocer el origen de nuestros potrillos. Es necesario saber cuándo nacieron, de qué caballos son hijos. Entonces, a partir del trabajo que hacemos aquí, registramos lo que vamos encontrando en las yeguas para llevar un control desde el momento en que las revisamos hasta el momento en que se diagnostican cargadas. Posteriormente, toda esta información se basea a un sistema de almacenamiento en donde tenemos todos los datos. Es un pizarrón muy sencillito para que lo puedan manejar los muchachos aquí en el rancho y donde todo el mundo pueda tener acceso, ¿no? Entonces vemos por allá en la columna del lado izquierdo los datos de la yegua, vemos el nombre de la yegua, nos vamos a acercar un poquito. Es un nombre, no es el nombre del registro, es el nombre como la conocemos aquí en el rancho. Posteriormente viene la columna de los sementales que se van a utilizar. Por ejemplo, esta yegua va a ser servida con usmal. Y bueno, pues vemos los datos del trabajo ginecológico, ¿no? De lo que hacemos de palpación.
determinamos que había un folículo en esta fecha bastante bueno para empezar a manejarse. Se programa la monta directa al siguiente día, que fue el 29, y se sirve el día 1. Posterior a los servicios, la yegua ovula y finalmente lo que haríamos a partir de los 14 hasta los 18 días es determinar si está gestante. Entonces, de esta manera sabemos cuáles yeguas tenemos cargadas, cuáles están en tratamiento, cuáles han repetido, y como les digo, finalmente todo esto lo guardamos, lo almacenamos. ¿Qué yegua es la que estábamos viendo ahorita que estaba revisando? Bueno, correcto. Es esta yegua, se llama Yesenia, va a ser cargada con un caballo que se llama Cortesano, y bueno, no hemos actualizado, pero aquí vamos a poner la fecha de hoy y vamos a determinar el tamaño del folículo. Y si la yegua recibe monta, también vamos a considerar la fecha de monta. Perfecto, pues vamos a ver el trabajo con el semental. Bien, vamos. Bien, bueno, pues vamos a ver el proceso a través del cual se lleva a cabo la cruza de un caballo con su respectiva yegua. Y bueno, ya vimos que se toman todas las medidas de precaución necesarias encaminadas a evitar un accidente. Esta etapa se le nombra cortejo y es una etapa en la que el garañón estimula a la yegua con la finalidad de montarla. Por ahí vemos que trae una pata amarrada. ¿A qué se debe esto? Bien, en el argot de los caballos se le llama tirapié y en realidad es un método de inmovilizar las extremidades posteriores para evitar una patada. La yegua en ocasiones está estresada, aún estando en calor. La yegua pues en ocasiones se resiste un poco, aparte de que no hay un vínculo entre ella y el semental, prácticamente no se conocían. Entonces es para evitar precisamente un accidente, un golpe contra alguno de los manejadores o contra el semental. Mientras se lleva a cabo la cópula, hay una pregunta interesante. ¿Es esa postura, eso que estamos viendo que realiza el macho, qué es? Vemos que lo hacen incluso los toros. Bueno, se le nombra Fleming y bueno, pues es una conducta relacionada con la percepción de las hormonas y el olor que la yegua despide y le sirve al caballo. Es un método de estimulación que ayuda al caballo a prepararse para la cópula. Por ahí hay unas preguntas del público respecto a la cruza de un caballo con una burra o en su defecto un burro con una yegua. ¿Se puede llevar a cabo esto? Sí, bueno, pues es una cruza ancestral, ¿no? Durante muchos años se han empleado estos híbridos, que es el nombre que reciben, que es la cruza de dos especies completamente diferentes, hablando de sus cromosomas y de su estructura, aunque pertenecen a la misma familia, ¿no? Es una especie, es un híbrido que se ha utilizado, dado que al cruzar dos especies diferentes, se obtiene un animal más resistente, con mucha más longevidad, es decir, dura más años, es más resistente a las enfermedades, es más fuerte, aunque un poco más difícil de manejar, pero sigue siendo hoy en día uno de las herramientas más importantes para el trabajo en el campo, las famosas mulas y los machos. ¿Y estos animales híbridos se pueden reproducir entre sí? No. Existe por ahí algún candado que la misma naturaleza colocó con la intención de evitar que las especies se diversifiquen y por lo tanto la cruza entre dos individuos de dos diferentes especies que dan como resultado un híbrido, por lo general resulta en un híbrido estéril totalmente, dado que su número de cromosomas es impar, por lo tanto no es posible que se pueda reproducir. En ocasiones se ha sabido de caprichos de la naturaleza y de mulas que quedan gestantes, pero bueno, finalmente no es una cruza que sobreviva. Ahora estamos viendo, sí, efectivamente es de alto riesgo tanto para los manejadores como para los mismos animales la cópula. ¿Qué accidentes se pueden presentar aquí?
Bueno, pues es un proceso bastante agresivo en el que el caballo monta, la yegua en ocasiones no lo permite y bueno, pues pueden ocurrir desde una pisada, que sería lo menos que pudiera suceder, un pisotón, hasta pues una manotada por parte del semental o una mordida del caballo o de la yegua, que por lo general son muy peligrosas. Este garañón, ¿qué edad tiene? Él es Uxmal, es un caballo de 10 años aproximadamente y ha sido utilizado como semental ya en varias temporadas. Muy bien, pues ya pudimos observar lo que es la monta natural, así llamada, que es la cópula del macho con la hembra, en este caso equinos. Y bueno, háblanos un poquito sobre la inseminación artificial. Bien, pues es un método que se ha utilizado en los últimos años con el fin de poder utilizar o hacer rendir más el semen y poder simultáneamente servir a diferentes yeguas con un solo eyaculado. ¿Qué quiere decir esto? En temporadas como esta, donde el caballo está muy ocupado y pudiera tener varias yeguas para el mismo día, se recurre a obtener un eyaculado, que es el total de su semen emitido en una monta, y fraccionarlo y diluirlo en soluciones que son nutritivas para el semen y poder sacar varias dosis y poder inseminar simultáneamente a varias yeguas ese mismo día. Esto hace rendir al caballo y evita desgastarlo de más y evita trabajo excesivo. Por otro lado, estamos hablando de semen fresco. Podemos utilizar semen refrigerado o semen frío, que se prepara diluyéndolo con algunos protectores y nutrientes y antibióticos y que nos permite guardar el semen por espacio de hasta 72 horas y poderlo utilizar o enviarlo a otros lugares sin tener que transportar al caballo. Existen ya algunos contenedores que sirven para enviarlo y se mantiene viable y en buenas condiciones. Y la otra opción es el uso de semen congelado, que esto lleva a un proceso todavía más delicado para poder separar al semen, concentrarlo en una pajilla, mezclado con protectores que lo protegen durante la congelación. Y bueno, esto nos permite preservarlo por años. Aunque el aplicarlo es un poquito más complicado que en las vacas, de cualquier manera es posible conservarlo y tener caballos que incluso ya murieron y seguir reproduciéndolos. ¿Qué volumen eyacula un semental, un garañón? Bueno, es muy variado y va a depender principalmente de las condiciones de descanso, de la talla del caballo, del tamaño de sus testículos, pero aproximadamente son alrededor de 30 mililitros lo que eyacula un semental. Bueno, pues bastante. También por ahí nos preguntaban, preguntas del público, ¿cuánto llega a pesar un potro al nacer? Bueno, nuevamente es muy variado, ¿no? Pero alrededor de 40 kilos en promedio, de un caballo español o cuarto de milla, que es lo que comúnmente tenemos aquí en la región. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos en espera de sus dudas, de sus inquietudes. A la dirección de correo infozapotlan@gmail.com y a los teléfonos 413-3339 y 341-107-7001. Muchas gracias.